Estamos gozosos de un domingo más poder estar aquí levantando el nombre de nuestro Dios. Damos la bienvenida a todas las familias, todas las personas que están ahí conectadas. Sabemos que somos iglesia, que la iglesia no es las cuatro paredes, sino que somos tú y yo. Así que en esta mañana queremos invitarte a que juntos podamos levantar el nombre de nuestro Dios y podamos celebrar sus maravillas y su grandeza. Vamos a presentar este tiempo delante de nuestro Dios y vamos juntos a levantar su nombre. Dios mío, queremos bendecirte en esta mañana, Señor. Queremos darte las gracias, Dios mío, porque un domingo más nos has dado la vida, nos has dado la oportunidad de poder estar juntos, de poder estar reunidos. Quizás estamos separados en la distancia física, Señor, pero en el Espíritu estamos unidos, Padre. Somos un solo cuerpo, Señor, somos un solo Espíritu delante de ti, Señor. Y así es como queremos adorarte en esta mañana, en unidad, Señor, en unidad de Espíritu, Señor. Queremos levantar tu nombre, Señor. Queremos declarar que tú eres grande, que tú eres fuerte, Señor, que tú eres todopoderoso, Dios mío. Padre, queremos rendirnos ante tu altar, Señor. Nosotros somos ese sacrificio vivo que tú estás demandando, Señor, que tú estás buscando, Señor. Y nos rendimos hoy a ti, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Padre. Toma el control de todo en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Amén. Declaramos que tú eres grande, Señor. Que no hay otro Dios como tú, Señor.
Padre, para que seas tú el que tomes el control, para que seas tú el que pelees por nosotros, Señor, para que podamos ver la victoria en ti, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, te creemos, Jesús. Oh, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Amén. Vamos a ver la victoria, Señor. Queremos permanecer, Señor, a tus pies, en tu presencia, estando quietos y conociendo que tú eres Dios, que eres tú el que peleas por nosotros, Señor. Oh, Shabababashira, Babaya. Quieto en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz, escucho, Señor, mi atención te entrego,
Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Danos de beber, Señor, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Solo tu presencia, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos vivir la eternidad aquí en la tierra, Señor. Desde este mismo momento podemos vivir la eternidad, Señor, contigo, Señor. Nos has dado tu reino, Señor. Gracias, Jesús. Será cambiando esta mente. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Gracias que tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tú lo cambias todo, Señor. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Y he venido por ti a
Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Corremos a ti, Señor. Corremos a tu presencia, Señor. Oh, los brazos del Padre nos envuelven con tu amor incondicional. Tu presencia nos llena, Señor. Gracias, porque donde está tu presencia y donde está tu espíritu, ya nada queda igual, Señor. Oh, Señor, gracias por tu hermosa presencia, Jesús. Amén, Jesús. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como es, y el cielo, que el cielo venga. Aquí como es, y el cielo, que el cielo venga aquí. Queremos adorarte, Señor, como tú nos enseñaste, Señor, haciendo esta oración modelo que tú hiciste, Señor. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad
los siglos de los siglos, Señor. Por todas las generaciones sea tu nombre engrandecido y adorado, Señor. Recibe, Señor, nuestros corazones en esta mañana, Señor. Recibe la gratitud de tu pueblo, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Que pueda subir como ese incienso que se quema delante de tu altar, Señor. Oh, Santo, Santo. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Tú eres todopoderoso. Eres admirable. Oh, eres el príncipe de paz. Eres el fiel y el verdadero. Oh, eres el único Dios, el único Rey. Tu reino es eterno, tu reino es para siempre. Oh, nos maravillamos de tu gloria, Señor. Nos maravillamos de tu amor, de tus bondades. Oh, no podemos parar de proclamar tu grandeza, Señor. Oh, el que vive, el que reina. Oh, Shabbat, levanta tu gratitud al Señor en forma de un cántico nuevo. Oh, derrama tu corazón delante de Él. Oh, eres digno de gloria. Oh, Santo, Santo. Nos has dado la vida para que adoremos, Señor. Nos has dado la voz para que te cantemos, Señor. Oh, Señor, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Queremos ministrarte, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Padre, con esta ofrenda de alabanza, Señor, queremos también entregarte, Señor, la ofrenda del esfuerzo de toda esta semana, Señor. Ahí donde estás, levanta tu diezmo, tu ofrenda. Pon la mano en tu corazón como el símbolo de que la ofrenda va ligada al corazón. Porque el corazón del adorador es lo que entregamos. No entregamos solamente una economía, no entregamos dinero, sino que con este dinero, con este sobre, con este esfuerzo estamos entregando todo nuestro corazón, nuestra dedicación. Estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él y es para Él. Y por eso en esta mañana te invito a que juntos podamos también entregarle esta ofrenda al Señor. Oh Señor, queremos venir delante de ti como un pueblo, Señor, con gratitud, oh Dios, en nuestros corazones, gozosos, Padre, porque tú amas al dador alegre, Señor. Nadie nos obliga, Señor, a darte esto, Señor. Nadie, Señor, nos obliga, Señor. Nadie nos manipula, Señor. Solamente que te amamos, Señor, y como te amamos queremos entregarte todo, Señor. Padre, no nos cuesta entregártelo porque reconocemos que tú nos lo has dado todo, Señor. Reconocemos que de ti proviene la provisión, de ti proviene el trabajo, aún de ti proviene las fuerzas para poder trabajar, el ánimo, Señor. Padre, tú eres el que nos ha dado todo, Señor. Y cómo no hemos de entregarte, Señor, el diezmo, Señor. Padre, también nuestras ofrendas y también nuestras gratitudes, Señor, en esta semana, Señor. Padre, seguramente que cada uno de nosotros tenemos un motivo de gratitud para ti, Señor. Ya sean cumpleaños, ya sean oraciones contestadas, ya sean viajes, ya sean aniversarios. Dios mío, tú conoces cada motivo, Señor. Padre, queremos, Dios mío, entregártelo, Señor, en gratitud, Señor, hacia ti, Señor. Padre, recíbelo, Señor. Recíbelo porque es para ti, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios, amén y amén, Señor. Amén, gracias, Dios mío. Padre, yo también siento en mi espíritu, Señor, orar ahora por esta ciudad, Señor, de Albacete, Señor. Padre, queremos también en este altar, Señor, encendido, Padre, levantar oración e intercesión por esta ciudad de Albacete. Darte gracias, Señor, por esta tierra, Señor, en la cual tú nos has plantado, Señor. Padre, muchos de nosotros hemos nacido aquí, Señor, pero también a muchos de nosotros tú nos has traído desde lejos para estar aquí, Señor. Padre, queremos bendecir esta ciudad, Señor. Te pedimos misericordia por esta ciudad, Señor. Así como Abraham intercedía, Señor, para que no destruyeras la ciudad, Señor. Así clamamos por misericordia por Albacete, Señor. Padre, para que tú traigas salvación, Señor, en esta ciudad, Señor. Padre, para que tu palabra se extienda por esta ciudad, Señor. Padre, para que tu iglesia, Señor, sea una en esta ciudad, Señor.
para que haya unidad en tu iglesia, Señor, para que juntos podamos extender tu reino, podamos extender tu evangelio, Señor, Padre, para que esta ciudad te conozca, Señor, para que tú abras los ojos, Dios mío, de los que están ciegos, Señor, para que tú sanes a los que están heridos, Señor, los que están enfermos, Señor, Padre, para que tú consueles, Señor, al que está triste, al que está dolido, Señor, para que tú traigas consuelo a esta ciudad, Señor, Padre, que te puedan ver a ti en medio de toda esta situación, Señor, te puedan ver, te puedan conocer, que de alguna u otra manera, Señor, tú nos des encuentros sobrenaturales para poder testificar de tu amor, testificar de tu poder, testificar de tus obras, de que tú eres un Dios real, de que tú estás cercano a todos aquellos que te buscan, Señor. Por favor, Espíritu Santo, trae un verdadero arrepentimiento a esta ciudad, Señor. Vuelve el corazón de esta ciudad hacia ti, Señor, para que te conozcan, para que te crean, Señor, para que vean que hay un Dios vivo y verdadero, que vino al mundo a salvarlos. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Señor. Permite que como iglesia podamos sentir el dolor de esta ciudad, para que no seamos indiferentes. Oh, Dios, para que podamos, Dios mío, ponernos en la obra, Señor. Padre, porque la mies es mucha, pero son pocos los obreros, Señor. Henos aquí, Señor. Padre, mándanos, envíanos, Señor, para que podamos ser testigos fieles de que tú eres real, Señor. Padre, gracias, Dios mío, te bendecimos. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. No dejamos de orar por misericordia, no dejamos de orar por esta nación, por España, por esta ciudad. No dejemos de elevar intercesión y elevar ruegos y súplicas al Padre, porque Él está escuchando la oración de sus siervos y Él va a traer respuesta a las oraciones de su iglesia. Esta ciudad nos necesita y es verdad que nosotros estamos refugiados en Él, pero hay mucha gente que está fuera de Él y que lo necesita. Así que seamos valientes y salgamos también a interceder y a orar por esta ciudad. También queremos dar el tiempo de la palabra. Hacemos un cambio. Queremos dar el tiempo también para la palabra. Que Dios unja también a su siervo y lo use en esta mañana. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno, generoso, siempre. Nos gozamos en el Señor, nos gozamos en Él. A Dios hay que servirle con gozo y tenemos que alegrarnos en el Señor siempre. Así que doy gracias al Señor por sus vidas, gracias por estar conectados, gracias por tomar este tiempo de adoración al Señor y juntos poder elevar este altar de alabanza, este sacrificio vivo hoy a nuestro Dios que es generoso por siempre y para siempre y que merece que nosotros le demos el tributo de gloria, de alabanza y de gratitud. Nuestros corazones se abren para el Señor cada vez que nosotros adoramos y no le adoramos solamente con palabras, sino que lo hacemos con lo que el Espíritu Santo, con lo que el Espíritu pone en nosotros, adoradores en espíritu y en verdad. Así que nuestra boca solamente anuncia de lo que nuestro corazón está lleno. Así que de la abundancia del corazón habla la boca y así nosotros adoramos al Señor en este día. Me gustaría orar, ya sé que la pastora ha orado, pero me gustaría a mí también orar y tener un tiempo de clamor, de intercesión, así que si te puedes unir a este tiempo, pues sería bueno que pudiéramos clamar juntos y levantar un altar de intercesión. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, oro, Señor Jesucristo, Padre, por una manifestación de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en este tiempo, Señor, sabemos, Señor, que los días son malos, Padre, sabemos lo que está aconteciendo en toda la tierra, Padre, pero también, oh Dios, conocemos al Dios que vive para siempre, al Dios que es eterno, al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y sabemos, Señor Jesucristo, que tú eres un Dios que has dicho que a los que te aman, Señor, todas las cosas ayudan para bien. Señor, queremos, oh Dios, venir a interceder y clamar, Señor, sabiendo, Espíritu Santo, que hay una obra, Dios mío, que está sucediendo, Señor, Padre, y que sabemos que esa obra, Dios mío, va a traer un fruto, Señor, y que va a venir un fruto también, Señor Jesucristo, Padre, con todo lo que estamos viendo, Señor. Oramos por los que están sufriendo, oramos por los enfermos, oramos aún por los hijos de Dios que pueden haber sido afectados, Señor, por este virus, Señor. Clamamos a ti, Espíritu Santo,
como único Salvador, Señor y Libertador. Padre, tú dijiste, Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos. Señor, por eso, Padre, ahora cuando oramos, Señor, Padre, por todos los enfermos, lo hacemos en el nombre de Jesús y bajo la unción de Jesús, el cual tiene el poder para sanar, para liberar, el cual tiene el poder para destruir toda obra de maldad. Padre, oramos, Señor, por los enfermos. Te pedimos, Padre, que esta tierra venga al conocimiento tuyo, Señor, que tu Espíritu, Dios mío, se mueva, Señor, Padre, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que te puedan conocer aquellos que están alejados de ti, para que puedan ser restaurados aquellos que han sido dañados, para que puedan ser restaurados los corazones de los abatidos, Señor, para que los hijos pródigos regresen a tu casa, Señor, Padre, para que aquellos que han sido, Dios, Padre, enfermos, Dios, o dañados, puedan, Señor Jesucristo, ser sanados en ti, y tú, oh Dios, puedas restaurar el corazón de los abatidos, oh Dios, conforme a tu palabra. Tú lo puedes hacer, Señor, y te pedimos ahora en tu nombre, Señor, Padre, que haya sanidad, Señor, en medio de esta tierra, Señor. Me uno a la oración de tu sierva, Señor, que ha orado por esta ciudad, Señor. Padre, y ahora, Dios mío, clamamos juntos, Señor, ya no tan solo por esta ciudad de Albacete, Señor, sino por España, Señor. Oramos por Europa, Señor. Oramos, Espíritu Santo, por Estados Unidos. Oramos por Latinoamérica. Oramos por China. Oramos, Señor Jesucristo, por cada nación de la tierra, Señor. Oramos por los 5 continentes, Dios mío, Señor. Padre, te pedimos, ten misericordia de las naciones de la tierra. Ten misericordia, Señor, de esta tierra, Señor Jesucristo. Padre, que está con dolores de parto, Señor. Que se está manifestando, Dios mío, Señor, los dolores de parto, Señor. La tierra está gimiendo, Señor Jesucristo, Padre, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y así nosotros, oh Dios, ahora oramos, Señor, para pedirte que sean manifiestos aquellos que son hijos, que sean manifiestos los hijos de Dios y que se manifiesten aquellos que han de creer, Señor, Padre, por tu palabra, Señor, y por la palabra del Evangelio, Señor. Padre, te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oro por cada familia, Señor, de tu casa, de tu congregación. Oro por cada familia de Zoe, Señor, vida de Dios. Pero oro por cada persona que nos está viendo o que nos verá, Señor, en el nombre de Jesús, por cada familia, Señor, por la iglesia de Jesucristo en esta ciudad y por la iglesia de Jesucristo en las naciones. Oro por aquellas esposas que han perdido a sus esposos, que han perdido siervos. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, oro, Padre, para que la consolación eterna, Dios mío, sea sobre ellas en el nombre de Jesús, por cada persona, Dios mío, Señor, para que sea consolada, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tu Espíritu se mueve, Señor, y hace la obra, Dios mío, Señor, de acuerdo a tu bondad y de acuerdo a tu plan y tu misericordia, Señor. Y así te ruego, Espíritu Santo, completa la obra que has comenzado, Señor. Padre, que vengan tiempos de gloria, Señor Jesucristo. Tú eres el que nos está enseñando, Señor, que en este tiempo, Padre, como una escuela para todo lo que vendrá después. Y yo oro, Padre, para que tú, oh Dios, nos des la capacidad de entenderte, de conocerte y de vivirte en este tiempo, Señor, de recargar nuestro espíritu, Señor, para lo que vendrá después. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos a caminar en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecimos a nuestro Dios. Estamos en intercesión. Es necesario que oremos, que clamemos. Es necesario que podamos levantar nuestro clamor al cielo. El Dios del cielo está presto para oír las oraciones de los justos y Él no desechará a aquellos que le buscan sinceramente y a aquellos que le aman de todo corazón y que de todo corazón le buscan. El Señor dijo, buscadme en tanto que estoy cercano. Así que buscadle mientras pueda ser hallado, buscadle en tanto que está cercano. Así que buscamos al Señor en este tiempo de crisis, de dificultad. Lo que hacemos es aferrarnos más a la vida eterna, aferrarnos más a la vida de Dios. Así que así estamos en este proceso para llegar a ser mucho más como Cristo y para que Cristo tome más lugar en nuestras vidas y nuestros corazones. No se reserven nada, sino que todo sea del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a tomar el tiempo de la palabra, vamos a tomar el tiempo para poder también tener esta enseñanza que Dios
nos quiere dar. El Señor me ha ministrado que debo de seguir con el tema de la semana pasada, donde el Señor tituló esta palabra, le pusimos de título a esta palabra, es necesario. La semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús, el Señor, hablando con sus discípulos, Él dijo, es necesario pasar por Samaria para ir a Galilea. Y Él tuvo que pasar por Samaria, vio que era necesario pasar por Samaria, y estuvimos sustrayendo una enseñanza espiritual sobre lo que representaba Samaria y cómo Dios sabe que hay cosas que son necesarias y por las que tenemos que pasar y tenemos que afrontar, y saben que es necesario que nosotros podamos vivir ese tiempo, como Jesús mismo vio necesario tener que pasar por Samaria. No bordeó Samaria, no hizo como el resto de los judíos que bordeaban la región de Samaria para no pasar por ella, sino que Él encontró un propósito en ese lugar. Así que así nosotros también, aplicándolo a nuestra vida espiritual hoy y al tiempo que vivimos, vamos a encontrar un propósito con todo lo que estamos viviendo, porque sabemos que Dios es un Dios que nos ha considerado necesario vivir este tiempo, si no Él no lo hubiera permitido. Así que lo que estamos viviendo forma parte también de algo que nosotros tenemos que pasar y que es necesario que vivamos para que podamos ver la gloria de Dios. Así que en el libro de Lucas, en el capítulo 2, lo puedes ir buscando, tenemos la segunda parte de este mensaje, es necesario. Así que creo que en estas semanas, si el Espíritu Santo así lo quiere, pues estaremos sustrayendo enseñanzas sobre este tema. Es necesario. Así que vamos a ver una segunda ocasión en la cual aparece esta frase, es necesario, y vamos a sustraer también la enseñanza de lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos que en este tiempo Dios nos ha estado ministrando cosas específicas con respecto a la situación que estamos viviendo, que es ocasional, esta situación tan especial que hemos vivido. Realmente estábamos hablando sobre la madurez cristiana y estábamos hablando, antes de que todo esto comenzara, sobre hasta que todos lleguemos. Era el título del mensaje, que era hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo y podamos alcanzar la madurez. Pero el Señor nos detuvo en todo este tiempo. Ya saben que de repente pues se ocasionó esta situación que todos hemos tenido de alguna manera que afrontar, y bueno, el Señor pues nos está ministrando con respecto al entendimiento, con respecto a la vida que tenemos que manifestar, la vida de Dios que tenemos que manifestar en medio de este proceso que estamos viviendo, en medio de este tiempo que estamos viviendo. Así que hoy vamos a estudiar un poquito más en Lucas 2, vamos a estar estudiando un poquito sobre es necesario. Vamos a ver qué el Señor nos quiere dar, qué el Señor nos quiere traer por medio de este mensaje. Lucas 2, versículo 39, voy a leer unos cuantos versículos hasta terminar el capítulo, y así vamos a poder entender por completo lo que el Señor nos está hablando. Es un texto conocido. Los que asiduamente pues se han ejercitado en estudiar la palabra, pues es un texto muy conocido, y bueno, vamos a ver qué el Señor nos da. Dice el versículo 39 del capítulo 2 del libro de Lucas. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Está hablando de Jesús, de José y de María. Dice el 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí está el texto que estudiamos. Me es necesario estar. Dice el 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvieron a Nazaret, y él estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Gloria a Dios. Así que este texto, que es muy conocido, donde siempre se dice que Jesús se había perdido, pero en realidad Jesús no se había perdido. Jesús estaba en el templo, estaba en el lugar donde él sabía y él entendía. Y él sabía que tenía necesidad de estar, era necesario estar. Así que había una pregunta aquí, que es la que Jesús responde, que me llamó la atención, porque Jesús les dice a sus padres: ¿por qué me buscabais? Dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, es una pregunta que Jesús le hace como respuesta a lo que le estaban preguntando, y es una respuesta de lo que realmente estaba sucediendo. O sea, Jesús de alguna manera le estaba diciendo a María y a José, les estaba diciendo: ¿no sabéis que los que somos del cielo debemos de estar buscando las cosas celestiales? Así que el Señor Jesucristo, aquí como niño que era, con 12 años, Él les dio una respuesta elevada de lo que representaba el entendimiento de lo que es necesario para alguien que proviene del cielo, y es que busque las cosas que son del cielo. Así que Jesús, como era del cielo, se ocupaba en el negocio de su Padre Celestial. Eso me ministró mucho, porque era una pregunta que él hace, evidenciando: ¿no sabéis que este es el lugar donde yo tengo que estar? Y el Señor me ministró mucho con esto. Me ministró cómo nosotros, como hijos de Dios, cómo nosotros que hemos nacido a la vida nueva, cómo nosotros que hemos nacido a una vida espiritual, que hemos nacido a una eternidad con Dios, cómo nosotros debemos de ser ubicados y entender cuáles son los negocios en los cuales nosotros tenemos que estar, cuál es el lugar al que nosotros pertenecemos, qué es el lugar en que nosotros debemos de manifestar nuestro compromiso, nuestra lealtad, debemos de manifestar lo que nosotros somos. Es evidente que el apóstol Pablo lo habló en muchas ocasiones: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero, sino ahora quiero hacer lo que Cristo me demanda hacer. Y creo que es algo que el Padre en este tiempo, creo que es algo que el Padre nos ha traído conciencia, que nosotros debemos de regresar nuevamente a poder entender que el lugar donde nosotros pertenecemos no es tanto la ocupación natural, que hay que hacerla, sino que es la ocupación espiritual, es la ocupación de estar en los negocios que son de nuestro Padre Celestial. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, y si usted ha nacido de nuevo, yo he nacido de nuevo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y tenemos esa conciencia eterna. Nos damos cuenta que hemos renacido nuevamente a ser una nueva criatura en Dios. Ahora esa criatura ya no es natural, sino celestial. Por lo tanto, ya no pertenecemos a los negocios del mundo, sino que pertenecemos a los negocios del cielo. Ya no pertenecemos a una vida pasada, antigua, la vieja manera de vivir en la cual estábamos nosotros viciados, como dice el apóstol Pablo, que es la palabra habituado a hacer, sino que ahora vivimos para Cristo. Ahora esa nueva criatura en nosotros, ese hombre nuevo, esa nueva criatura que nosotros somos, debe de dedicarse a los negocios del lugar de donde proviene. Porque la nueva criatura no proviene de carne y sangre, no hemos nacido de carne y sangre
para Dios, sino que hemos nacido del Espíritu para Dios. Por lo tanto, necesitamos entender dónde nosotros estamos anclados y enfocados en nuestra vida. Es cierto que los que son de arriba deben de buscar las cosas que son de arriba. Y nosotros debemos de manifestar ese espíritu de buscar las cosas que son eternas. Creo que el Padre, con todo lo que estamos viviendo, una de las enseñanzas que el Padre nos está haciendo, entre tantas cosas en las cuales estamos experimentando, que Dios nos está hablando y que Dios nos está manifestando, con vivir los tiempos que estamos viviendo, esta etapa, esta crisis, es que Dios nos está regresando, es que Dios nos está volviendo, es que Dios quiere que nosotros regresemos a Jerusalén para entender que en los negocios del Padre es necesario estar. Es que nosotros tengamos una óptica correcta de cómo Jesús sigue dedicado a hacer su obra y cómo nosotros debemos de entender que también necesitamos hacer esa obra que es de Cristo, esa obra que es de Dios. Y creo que Dios nos está reenfocando nuevamente. Está reenfocando nuevamente nuestra visión, nuestro entendimiento, para que nosotros entendamos la necesidad que tenemos. Nos es necesario estar en los negocios del Padre. No es simplemente una opción. Es que Jesús tenía una necesidad en su vida. Era necesario para Él, como para nosotros tenemos tantas necesidades naturales, como es el comer, el beber, que es una necesidad que nuestro cuerpo no lo pide. Nosotros debemos de entender que es necesario, que hay una necesidad en nosotros de vivir para vivir en los asuntos del Padre, para vivir en los negocios del Padre. Y es necesario que nosotros tomemos esa conciencia. Jesús, con 12 años, cuando ya en aquel tiempo, con 12 años, a los muchachos se les consideraba ya varones, se les llamaban llamaba varones de la ley. Ellos ya podían ser considerados como adultos y ellos ya manifestaban esa madurez o estaban preparados para algo más allá. Pues podemos ver cómo Jesús, en cuanto tuvo la oportunidad, en cuanto llegó el tiempo, en cuanto Él ya pudo, dijo: yo me voy a dedicar al Señor. Yo tengo que dedicarme a los negocios del Padre y debo de manifestar ese espíritu también a los que están a mi alrededor. Así que podemos ver cómo realmente nuestro corazón se ha de volcar a las cosas que son del Espíritu. Y creo que el Padre en este tiempo está reenfocándonos. A muchos de nosotros que se nos caigan las vendas, a muchos de nosotros que se nos caigan también los ídolos, que se nos caigan también tantas cosas, tantas actividades, activismos, en los cuales hemos dedicado nuestra fuerza, que al final hemos perdido las fuerzas para dedicarnos a las cosas que son del Padre, a los negocios que son del Padre. Así que la palabra de Dios, para avanzar un poquito, nos enseña dos tipos de negocios. Dos tipos de negocios. Si vemos la palabra de Dios en Lucas 2:49, donde hemos visto, podemos ver los negocios del Padre. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo, enseñándole a Timoteo, que después más adelante vamos a profundizar más en esto, le habla de los negocios de la vida. Una cosa es los negocios del Padre y otras cosas son los negocios de la vida. Son dos cosas totalmente opuestas. Y la Biblia me enseña sobre los dos tipos de negocios, los negocios del Padre y los negocios de la vida. Evidentemente son dos polos totalmente opuestos. Una representa las cosas que son del cielo y otra me habla de las cosas que son naturales. Así que podemos ver cómo el apóstol Pablo ministra a Timoteo para que no se enrede, después lo veremos, no se enrede en los negocios que son los negocios de la vida. Y nosotros pues debemos de tomar esa enseñanza también, que después la veremos. Pero la palabra negocio, según se describe en el diccionario, es una ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio. Esa es la descripción, ese es el significado de negocio. Es ocupación, actividad, trabajo que se realiza para obtener un beneficio. Ahora, cuando nosotros traemos eso, nosotros nos damos cuenta de que lo que el Padre quiere, de lo que Dios quiere y de lo que Jesús hizo fue enseñarnos a nosotros la importancia de que nuestra ocupación, nuestra actividad
Y nuestro trabajo debe de estar enfocado para las cosas que son de arriba. Debe de estar enfocado en los negocios que son del Padre. Ahora, para reflexionar esta pregunta, ¿en qué hemos estado ocupados mucha parte de nuestra vida? ¿En qué hemos estado ocupados? ¿En qué actividades hemos ocupado nuestro tiempo? Vamos a hablarlo antes de esta etapa especial que estamos viviendo, este tiempo de esta pandemia que estamos viviendo. ¿En qué hemos estado ocupados? ¿En qué hemos estado trabajando? ¿En qué hemos estado teniendo actividad? No sé si quizás nuestra actividad ha sido más para el reino de los cielos o más para los negocios de la vida, no lo sé. Pero el Padre quiere que nosotros podamos definirnos en una actividad, en una ocupación a la que hemos sido llamados. Una ocupación a la cual hemos sido llamados desde que nacimos de nuevo para ver el reino de Dios. Y es la ocupación en los negocios del Padre. O sea, ocupados en las cosas que son del cielo, ocupados en las cosas que son de Dios. Oh, qué bueno eso, que nosotros podamos sentir esa necesidad en nuestro corazón. Creo que la sentimos. Creo que nosotros sentimos esa necesidad de buscar las cosas que son de Dios, pero sabemos que hay una carne que se revela. Sabemos que nuestra carne se quiere revelar a eso y muchas veces nos lleva a que nos desviemos del origen y tomemos rumbos separados de aquello que Dios quiere. Así que es importante esto, amados, que nuestra ocupación, nuestra actividad, nuestro trabajo se ha realizado para obtener un beneficio, pero que ya no es para nosotros, sino que es para ese reino para el cual nosotros estamos trabajando. Así que qué bueno que nosotros podamos entender eso. Me es necesario estar en los negocios del Padre. O en los negocios del Padre me es necesario estar. Así que es necesario para ti y para mí un rumbo marcado, porque nuestra actividad, porque nuestra ocupación, porque nuestro trabajo se ha definido hacia un lugar y se ha definido hacia el reino de Dios y en los negocios que son de nuestro Padre, el que nos ha hecho nacer de nuevo y vivir en una nueva gloria y esperanza con Dios. Así que debemos de ocuparnos en esas cosas. Esa fue la enseñanza de Jesús. En cuanto Él pudo, en cuanto Él tuvo la edad, en cuanto Él pudo manifestarse, Él lo primero que dijo es necesario estar en los negocios del Padre. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Yo te animo a que reflexiones sobre esta palabra, a que reflexiones sobre esto. No es una palabra para condenarte, no es que no hago las cosas que tengo que hacer. No, es una palabra para redirigirnos. Es una palabra para entrar en el Espíritu de Cristo, que es el espíritu de la entrega, del servicio, de la ocupación en su reino, de no vivir para nosotros, sino de vivir para Dios. Y creo que Dios está puliendo nuestros corazones en este tiempo. Creo que este tiempo es un tiempo de pulirnos, es un tiempo de entrar en la presencia de Dios, es un tiempo de aprovechar al máximo este tiempo de confinamiento, este tiempo de estar así para poder afinar nuestro instrumento, nuestra vida como un instrumento para Dios, para que no demos un sonido incierto, sino para que nuestras vidas sean certeras, podamos definirnos para Dios y podamos ocuparnos en las cosas que son del Padre. Jesús mostró esa necesidad en Él. Y creo que nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu. Cuando Él nos habla, cuando Él, por medio de cualquier señal, por medio de la palabra misma nos ministra, cuando la predicación de la palabra, la exposición de la palabra, la escuchamos y el Espíritu Santo comienza a hablarnos y a decirnos, necesitas ocuparte en las cosas que son de Dios. Necesitas ocuparte, que el Espíritu mismo nos redarguye o nos afirma en lo que ya estamos haciendo para Dios. Qué hermoso es que nosotros seamos sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios que nos quiere hacer, nos quiere lanzar el mensaje de ocuparnos en las cosas que son del Espíritu. Es glorioso, es hermoso. La verdad que he podido en estos días
hemos podido mi esposa y yo conectarnos con algunas familias de la congregación y estamos en poder conectarnos más con más familias. Y al conectarnos con ellos hemos podido sentir el espíritu de cómo el Padre está trabajando y tratando en las familias. Y nos hemos gozado mucho de ver el espíritu con que nos hablan y nos manifiestan las experiencias que están viviendo y cómo los está acercando a Dios. Y eso nos llena de gozo porque es la obra del Espíritu, es el afinamiento de Dios, es el pulido de Dios, es la preparación de Dios para que nosotros entendamos la importancia de vivir para el reino de Dios y la importancia de acercarnos mucho más a Dios. Y eso la verdad que me causa alegría, me causa gozo, saber cómo la obra del Padre se está cumpliendo en cada familia, en cada casa, en cada hogar, y cómo estamos entendiendo este tiempo, no solamente de una manera natural, sino de una manera espiritual, de una manera distinta. Gloria a Dios. Puse aquí en mis apuntes. Jesús no manifestó un acto de rebeldía, no lo manifestó quedándose en el templo mientras sus papás se iban. Más bien fue un acto de definición espiritual y de corazón por las cosas eternas. Un acto de definición espiritual y de corazón y de definición espiritual y de corazón por las cosas eternas a las que había sido llamado. Gloria a Dios. Eso me ministró mucho, ¿no? Porque es una frase profunda. Jesús no manifestó un acto de rebeldía, te lo vuelvo a repetir, quedándose en el templo mientras sus padres se iban. Más bien fue un acto de definición espiritual y de corazón por las cosas eternas a las que él había sido llamado. En realidad lo que hizo fue manifestar la eternidad que había en su corazón y a lo que había sido llamado. ¿Sabes? Tú y yo hemos sido llamados a vivir lo eterno. Tú y yo hemos sido llamados a degustar del agua de vida eterna. Hemos sido llamados a degustar de la eternidad, del alimento del cielo, a vivir lo eterno, a manifestar lo eterno y a entender la importancia de lo eterno. Así que tú y yo hemos sido llamados a algo más. No nos quedemos en lo pequeño, no nos quedemos en lo bajo, no nos quedemos anclados solamente en aquello que es natural, sino que vayamos a lo que es celestial, a lo que es espiritual, que vayamos a lo que hemos sido llamados como hijos de Dios, que es a manifestar una vida de Dios sin mancha, con pureza. Así que es necesario para cada uno de nosotros estar en los negocios del Padre. Al igual que nos es necesario, según vimos la semana pasada, afrontar las dificultades y pasar por ciertas dificultades que nos van a enseñar un propósito, nos es necesario también estar anclados, estar definidos en los negocios del Padre. Creo que Dios nos está definiendo en este tiempo. Y para ti y para mí, que hemos sido llamados a lo celestial, debemos de vivir ese tiempo. En lo celestial, para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos, pero no solamente por nosotros crecer o desarrollarnos, sino por la importancia que tiene que estamos haciéndolo para que el reino de Dios se extienda y pueda crecer y se pueda multiplicar y podamos ir más allá de aquello que es natural. Podamos dar un desarrollo espiritual al reino de Dios. Gloria a Dios. El Señor me ministraba, mientras que me estaba preparando la palabra, me traía al recuerdo cuando en mi vida personal, como familia, durante un tiempo tuvimos una empresa familiar. Y la verdad que pudimos vivir tiempos especiales y vivir cosas especiales. Y una de las cosas que saben aquellos que han trabajado en una empresa familiar es que en una empresa familiar hay una dedicación que es distinta. Hay una dedicación que es distinta a cuando alguien pueda trabajar, quizá para una empresa que es ajena, ¿no? Y es que cuando uno trabaja para una empresa familiar, pues la dedicación es totalmente distinta. Tú te dedicas sabiendo que esa empresa es para ti. Y como es para ti, tú intentas trabajar y te das cuenta que los que han tenido una empresa familiar
saben que hay prioridades y que esas prioridades se tienen que llevar adelante. Entonces, muchas veces en una empresa familiar no hay horarios. En una empresa familiar muchas veces tienes que renunciar al sueldo, o quizá a la plenitud o la totalidad del sueldo. En una empresa familiar muchas veces no hay vacaciones. Uno se da cuenta de que hay una entrega distinta cuando se trata de una empresa que es familiar. Porque en una empresa familiar prácticamente estás involucrado todo el tiempo, y aún muchas veces ni siquiera en los tiempos que son tiempos de descanso, o tiempos de fines de semana, o tiempos en los cuales pues cualquier persona descansaría o desconectaría. Al ser una empresa familiar, al ser la empresa del Padre, siempre estás conectado con eso, siempre estás conectado, aún a pesar de que estés en un tiempo de descanso. Al final estás conectado de igual manera, porque siempre surgen cosas, conversaciones, se habla, uno piensa cómo puede hacer esto, cómo puede hacer lo otro, y está involucrado totalmente. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene que ver con lo familiar. Y creo que ese es el sentido de lo que Dios también nos quiere enseñar a nosotros. Jesús tenía un entendimiento de a dónde pertenecía, de a quién pertenecía, tenía una identidad de hijo. Y con la identidad de hijo, él pudo entender que el negocio del Padre tenía una prioridad y que necesitaba estar involucrado 100% en los negocios de su Padre. Para Jesús no había vacaciones. Él todo el tiempo estaba pensando en hacer las obras del Padre. ¿Por qué? Porque era a lo que había sido llamado a trabajar para ese negocio que le pertenecía al Padre. Así que lo llamaríamos de alguna manera, aunque quizá no me gusta mucho llamarlo así, trabajó para la empresa familiar, que es lo que dice Jesús. Así que nosotros, cuando tenemos una identidad correcta de hijos, y tenemos una visión correcta del Padre, y tenemos una visión correcta del reino de Dios, podemos también tener una entrega correcta, porque entendemos que no se trata de una empresa ajena, se trata de una empresa familiar, del lugar en el cual estoy trabajando para Dios, pero para mí mismo también, porque yo formo parte de ese reino de Dios, porque yo formo parte de ese reino eterno, porque Dios me ha dado lugar en ese negocio del Padre, y es necesario que yo lo viva, de la manera correcta, que yo lo viva en plenitud para poder ser productivo en ese reino al cual Dios me ha puesto, en el cual Dios ha hecho que no sea un reino ajeno, sino que el reino de Dios se viva también en mí. Así que ese concepto, si nosotros entendemos esto, nosotros podemos llegar a entender también que es necesario que nosotros estemos en el negocio del Padre. No es un negocio ajeno. Dios no te dejó ajeno a su negocio. Al contrario, cuando te introduce en su familia, esa familia tiene un propósito y tú ya formas parte de ese propósito. Eres un siervo, una sierva, un hijo, una hija más para servir en ese reino, para servir en ese propósito que el Padre tiene. Y eres incluido dentro de los que van a producir para el reino de Dios. Así que es necesario que nosotros dejemos de ver solamente con una conciencia natural, con una conciencia de redención, como Dios nos habló tiempo atrás, sino que tengamos una conciencia de eternidad, un entendimiento de eternidad, para que entendamos que fuimos escogidos y llamados desde antes de la fundación del mundo, que es mucho antes de Adán y Eva, para que nosotros pudiéramos vivir este tiempo, formar parte de su reino, ser añadidos a la familia de Dios. Y al ser añadidos a la familia de Dios, hemos sido añadidos también, ¿sabes a qué? A un reino para el cual nosotros servimos y trabajamos, que es el negocio del Padre, que son las cosas que son del Padre, que son las cosas que son de arriba. Gloria a Dios. Así que qué bueno que tú no eres alguien que está alejado, tú eres alguien que sirve para ese reino. Y que cuando has sido llamado para vivir ese reino, es porque el Padre cuenta con tu servicio, cuenta con tu trabajo, cuenta con que tú te involucras, cuenta con que dedicas tiempo, cuenta con que tú te vas a entregar, cuenta con que vas a pensar para vivir ese reino de la manera correcta. Gloria a Dios. Así que qué hermoso que Dios te haya metido dentro de sus negocios. Jesús
lo expresó de esa manera. Yo soy de arriba y debo de vivir para las cosas de arriba. Así que míralo desde ese enfoque tú también. Míralo desde ese enfoque. Tú no eres de esta tierra. Tú eres peregrino. Estamos pasando por esta tierra de forma temporal. Somos temporales en esta tierra. Vamos hacia una morada celestial, pero el tiempo que estamos aquí somos del Espíritu y debemos de vivir en las cosas del Espíritu. Somos de arriba, pues nos dedicamos a lo de arriba. Gloria a Dios. Ese es el entendimiento correcto del reino de Dios. Muy bien, quiero que vayamos ahora a segunda de Timoteo, para ver la otra parte que hemos estado hablando, donde dice que eran los negocios de la vida, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Estaba en primera, por eso no veía el texto. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Muy bien. ¿Lo tenemos ahí? Vamos juntos. Dice, el versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice aquí, ninguno que milita, o sea, que forma parte del ejército de Dios, que forma parte del reino de Dios, que forma parte de la militancia de Dios, dice, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjate que habla de un tipo de negocio distinto a los negocios del Padre. Está aquí hablando, como al principio les he hablado, está hablando de los negocios de la vida. O sea, está hablando de las cosas naturales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que no podemos tocar nada natural? No. Sino que aquí está hablando de que alguien que es dedicado a las cosas de Dios, que milita para el ejército de Dios, que es un militante del reino de Dios, no puede enredarse. Dice aquí, ninguno que milita se enreda, se ata, queda atrapado, se enlaza con las cosas, se enlaza con los negocios de la vida. ¿Por qué? Dice, porque en definitiva quiere agradar a Dios, y si quiere agradar a Dios, entonces para agradar a Dios es necesario que nosotros vivamos una vida celestial, una vida espiritual, una vida que no es atada, que no me esclaviza a lo natural, sino que vive una vida que es dirigida en la libertad del Espíritu para servir a Dios. ¡Wow! Qué importante es esto, porque ninguno que vive para Dios debe enredarse, atarse, debe quedar cautivo a lo natural, sino que debe de ser libre de lo natural para servir en la militancia del reino de Dios, para servir en la militancia del cielo. Por eso qué importante es. No se trata de que no hay que hacer nada, no se trata de que no hay que trabajar, no se trata de que no hay que hacer una vida normal. No, estoy hablando de la importancia de no atarse, como dice aquí, enredarse. Qué feo, ¿verdad? Si alguien ha caminado en el campo y hay zonas de muchas hierbas, y a veces alguien va caminando con los cordones de la zapatilla, y uno se mete por esos lugares que son de tanta hierba, y va a caminar y de repente se le queda una hierba enganchada y se queda anclado ahí, se queda atrapado, se enredó en una mata y no puede salir, quiere salir y no puede, tiene que tener mucha fuerza para salir, se enreda. Ese es el sentido. Cuidado, que no nos enredemos de tal manera que seamos paralizados en nuestra militancia con Cristo
en tal punto que al final seamos más dados a lo natural que a lo espiritual. Él quiere que nosotros prioricemos los negocios del Padre, que nosotros no nos quedemos atados, que no haya una atadura a las cosas naturales, a los negocios de la vida, porque el que quiere servir a Dios, el que quiere agradar a Dios, debe de servir a Dios. Es evidente que aquí Pablo se lo está hablando a Timoteo como pastor, como siervo de Dios, como un hijo espiritual llamado al ministerio. Pero ¿cuántas veces enredarnos en lo natural, aunque no seas pastor, aunque no hay un ministerio específico en tu vida, profético, un ministerio pastoral o cualquier ministerio, muchas veces nos hemos enredado tanto en lo natural que hemos perdido la esencia de los negocios del Padre. Hemos cambiado de empresa, por llamarlo de alguna manera, y al final hemos terminado enredados, enlazados. Muchas veces en nuestra vida espiritual sufre por eso, porque nos vamos secando, vamos sufriendo el desgaste, ¿no? de darnos demasiado y quedar enlazados y perdiendo nuestro servicio a Dios. Nunca pierdas tu servicio a Dios. Nunca sueltes tu servicio a Dios. Ora al Padre para que Dios te ayude a ser definido en las cosas que son del Padre. Ora para que Dios te ayude a que puedas ser libre de toda atadura natural para poder servir en los negocios del Padre de una manera espiritual. El Padre quiere que nosotros avancemos. El Padre quiere que nosotros seamos dedicados para Dios. Somos útiles en Dios, muy útiles en Dios. El que Dios haya llamado a alguien y esa persona pueda decir que no es útil en Dios, es un error. Cuando Dios te llamó, Dios también puso un propósito en tu vida. Hay que encontrarlo, hay que descubrirlo. Y hay que dedicarnos a Dios para que podamos crecer y desarrollarnos en esos negocios del Padre. ¿Sabes qué? Es necesario. Y creo que como es necesario, también el Padre ha producido todo o ha permitido todo esto, y en medio de este tiempo que estamos viviendo, el Señor nos va a enseñar también a definirnos en ese reino de Dios y en esos negocios del Padre. Gloria a Dios. Así que no nos enredemos. Si ya te has enredado, ora al Padre, busca su rostro. Busca su rostro. Dile: Padre, enséñame a ser libre de esto. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para tu reino. Yo quiero vivir para la vida espiritual a la cual tú me has llamado. Yo no quiero estar perdiéndome reuniones. Yo no quiero estar perdiendo tiempos contigo. Yo quiero vivir para ti. Por favor, Padre, dame la oportunidad de poder no estar enredado, militando para el mundo, sino militando para ti. Siendo un siervo, una sierva que te sirve en tu reino, Señor. Así que pídele al Padre que te ayude. Muy bien, vamos a 2 de Pedro. Porque en 2 de Pedro vamos a estudiar también un texto. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20. Un texto que nos va a ayudar también. Dice el versículo 20 del capítulo 2 de 2 de Pedro: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjate cómo el apóstol Pedro enseña la importancia de no volvernos, de no volver a militar, de no volver a enredarnos en cosas de las cuales ya hemos salido. Y sabes, un lugar del que Dios te ha sacado de Egipto. Espiritualmente, Dios te ha sacado de Egipto. Espiritualmente, Dios ha hecho una obra de poder como la que hizo en el pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto. Sacó de esclavitud de ese pueblo, llevándolo
a una tierra nueva y con poder quitó la esclavitud de ese pueblo. Y sabes que Dios ha hecho lo mismo contigo, porque Egipto, que representa el mundo, lo mundano, el sistema mundano, Dios nos ha sacado de ese sistema para que nosotros ahora vivamos para Él. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que si nosotros hemos escapado de las contaminaciones del mundo, de las contaminaciones de Egipto, de todo aquello con lo que Egipto pone un peso, una carga en tu vida y en la mía, y si hemos escapado de eso por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, o sea, liberados por Cristo y conociendo a Cristo, hemos dejado eso para servir al Señor. Pero si nosotros regresamos enredándonos otra vez en esas contaminaciones, dice, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjate cómo el Señor nos advierte también de lo importante que es que nosotros no regresemos atrás, no nos volvamos atrás. En nuestra vida espiritual hemos sido llamados a crecer. No hemos sido llamados a regresar atrás, a volver atrás. Nos vamos a quedar paralizados, como la mujer de Lot, que al mirar hacia atrás quedó paralizada. Eso nos pasa cada vez que miramos atrás. Nos convertimos en una estatua paralizada y no avanzamos hacia el lugar donde Dios nos quiere llevar. Y aquí el apóstol Pedro está enseñándonos eso, que nosotros no regresemos atrás, no volvamos atrás. Usted y yo hemos sido liberados. Hemos sido sacados de un reino natural para vivir en un reino espiritual. Hemos sido sacados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Hemos sido cambiados. Antes lo que hacíamos sin entendimiento y sin conocimiento era para edificar en esta tierra y para ser grandes en esta tierra, o ni siquiera para eso, sino para vivir placenteramente en esta tierra. Y nos dedicábamos a dar nuestras fuerzas para eso. Pero ahora ya no vivimos ahí. Ya Dios quiere que nosotros no volvamos atrás, para que nuestro estado postrero no sea peor que el primero, para que no venga sobre nosotros un estado peor. Y aquí habla de eso, de aquellos que, la verdad, que se vuelven atrás y al final vuelven a recaer en costumbres antiguas. Iglesia de Jesucristo, incluso si no te congregas o si nos estás viendo y no conoces el cristianismo, no conoces a Dios, es necesario que vuelvas tu corazón a Dios y que puedas ver cómo Dios puede sacarte de una esclavitud a una vida nueva e involucrarte en unos negocios nuevos, totalmente distintos, que te van a llevar a una vida plena, una vida satisfecha con Dios. Y sabes, vuelve tu corazón a Dios. Si nosotros nos hemos enfriado en este tiempo, este es el tiempo del calor. Es el tiempo del calor de la casa. Es el tiempo del calor de la casa para poder entrar nuevamente en ese fuego, en ese deseo de servir, en ese deseo de involucrarnos, en ese deseo de ir más allá. Así que, qué importante es que nosotros entendamos a qué reino pertenecemos y vivamos de acuerdo a ese reino. Gloria a Dios. Muy bien. Puse aquí, Dios nos está enfocando de nuevo a ocuparnos del negocio prioritario, que es el del Padre. O sea, hay una prioridad en nuestras vidas. Y en este tiempo el Padre nos está enfocando nuevamente. Como les dije antes, quitando las vendas, dándonos nuevas lentes para poder ver con los ojos de Dios, dándonos nueva oportunidad para ver más allá de lo que veíamos antes. Así que el Padre está reenfocándonos, está llevándonos más allá, está enseñándonos el camino por el que debemos de andar. Cuando terminemos este proceso, este tiempo, la Iglesia de Jesucristo va a ser más madura. Vamos a vivir mucho más para Dios. Vamos a vivir mucho más para el reino de Dios. Estoy convencido de que cuando terminemos este tiempo, si lo hemos aprovechado bien y hemos entendido lo que Dios quiere hacer, nosotros vamos a vivir, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir
maduros, vamos a salir con una visión nueva de cómo tenemos que servir a Dios. Creo que el Padre quiere enseñarnos que nosotros volvamos nuevamente a entender la prioridad del negocio de Dios, de los negocios del Padre. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, versículo 6. Dice, voy a leer, porque es hermoso este capítulo, voy a leer desde el versículo 1, aunque nos vamos a detener en alguno que está más adelante, pero voy a leerlo porque es precioso. Dice, ahora pues, el 8.1 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora somos nuevas criaturas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora aquí están los textos aplicables a la palabra de hoy. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¡Wow! Gloria a Dios. Fíjate qué sencillez, pero qué profundo es. Los que son de la carne solamente van a poner sus pensamientos en las cosas que son de la carne. Pero los que son del Espíritu, esos ponen sus pensamientos en las cosas del Espíritu. Qué bueno, qué gloria tan grande para aquellos que están pensando en las cosas del Espíritu. ¿Sabes? Jesús estaba pensando en las cosas del Espíritu cuando se dedicó a quedarse en Jerusalén y sentarse con los maestros de la ley ahí en la puerta de la casa de Dios. ¿Sabes dónde estaban los pensamientos de Jesús? Pues no estaban puestos en la carne, no estaban puestos en desear regresar a su casa para que pudieran tener su cama. Estaba puesto en las cosas que son del Espíritu. Hay una evidencia, y es que Jesús vivió todo el tiempo pensando en las cosas que son del Espíritu, en las cosas que son del Padre. Y Él todo el tiempo lo dijo, es necesario que en las obras del Padre que yo haga las obras del Padre. Eso también lo estudiaremos, si Dios lo permite, que podamos entender cómo Jesús, a Él le fue necesario también estar en las obras del Padre. Y sabes, tú que eres del Espíritu, piensas en las cosas del Espíritu. Y los que son de la carne, priorizan las cosas de la carne por encima de las cosas del Espíritu. Por eso que es necesario es que en este tiempo aproveches el tiempo del Espíritu, el tiempo de la oración, el tiempo de la comunión, el tiempo de la palabra, para que nos llenemos del Espíritu, vivamos en el Espíritu y pensemos en las cosas del Espíritu. Dice el versículo 6 del mismo libro de Romanos, del capítulo 8, donde estamos estudiando. Romanos 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Gloria a Dios. Fíjate cómo para los que son de Dios, el ocuparse de las cosas del Espíritu, lo vivifican, pero al mismo tiempo, amados, les da paz. ¿Por qué? Porque no hay nada más hermoso que sentir la paz de saber que estás obrando y haciendo lo que tienes que hacer delante de Dios, viviendo para Dios
y viviendo para el reino de Dios en los negocios del Padre. Amado, qué satisfacción, qué satisfacción. Por eso cuando Jesús habló con Pedro, que Jesús había negado, que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Pedro estaba abatido, destrozado, con culpabilidad. Estaba destrozado en su interior. Y cuando vio a Jesús en la otra orilla, saltó de la barca, corrió, y para restaurarlo, Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Le dice: te amo, Señor. Le dice: pues entonces apacienta mis corderos. O sea, ocúpate de mi reino. Ocúpate, porque ocuparse en las cosas del Espíritu son vida y son paz. Y él, para que viniera paz a su corazón, le ministró: ahora ocúpate de mi reino, pastorea mis ovejas. Tú quieres sentir la paz, entonces pastorea mis ovejas. Dedícate a lo mío, sirve en mi reino, da tu vida para mi reino. Gloria a Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, sentimos la paz de hacer lo correcto, de trabajar, de ser útiles para ese reino de Dios. Por eso el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Porque todo lo que es del Espíritu es vida. Lo que es de la carne es muerte. Lo que es de la carne es pasajero. Lo que es del Espíritu es eterno. Por eso, qué importante es la paz de saber qué hacemos delante de Dios, nuestra ocupación y nuestro trabajo en los negocios del Padre. ¿Sabes qué importante? Yo veo en este tiempo cómo los intercesores están orando y clamando y están cada vez más fortalecidos. Y me gozo de verlo. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que se están ocupando, saben que están haciendo lo que tienen que hacer y eso les da paz y les da gozo. Y siguen adelante, porque están llenos de vida, porque saben lo que tienen que hacer. Y así con todos los que están sirviendo al Señor en cualquier situación. Cuando nosotros servimos al Señor, tenemos esa paz, porque nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder entender esto. Así que vamos a estar completos y satisfechos cuando nosotros vivamos para Cristo, sirvamos a Cristo y nos demos para Cristo. Gloria a Dios. Así que ocupémonos de las cosas que son del Espíritu. Mira Filipenses. Vamos a estudiar Filipenses también. He seleccionado unos cuantos textos para que pudiéramos ver cómo este principio pues está en distintas porciones de la palabra y tiene ese sentido de ocupación y esa importancia de ocuparnos de las cosas que son del Espíritu, ocuparnos de las cosas que son de Dios. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Dice ocupaos, trabajad. Hemos visto que la palabra trabajar es la palabra ocupación. Y aquí dice ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Cuando habla de ocupaos de vuestra salvación, no está hablando de que de nosotros depende, o de lo que nosotros hagamos depende ser salvos o no. Sino aquí lo que el apóstol Pablo está hablando es que nos ocupemos de todo aquello que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con la vida eterna que hemos recibido de parte de Dios, que cuidemos lo que hemos recibido de parte de Dios. No es que depende de nuestras obras, o de lo que nosotros hagamos, o de nuestra ocupación, depende que seamos salvos o no, sino está hablando de la importancia de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, que tengamos temor reverente hacia todo lo que tiene que ver con lo eterno que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, aquí nos habla de que nosotros debemos de ocuparnos de eso. O sea, hay un consejo del apóstol Pablo a los filipenses que también lo tomamos para nosotros, ocupándonos
cuidando, trabajando para lo que tiene que ver con lo eterno, para lo que tiene que ver con la vida del cielo. Y necesitamos entender esto, que no podemos desocupar, no podemos descuidar lo que viene de parte de Dios, lo que Dios nos ha dado. Sabes que Dios no quiere que se pierda nada. Y todo lo que proviene de Dios, hay que cuidarlo, hay que ocuparse de eso y hay que trabajar para que se pueda verdaderamente cumplir todo aquello que viene de parte de Dios. Así que te invito, como el apóstol Pablo, a que te ocupes de tu salvación con temor y temblor. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ha sido Dios el que nos ha traído a la eternidad y necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, cuanto más nos llenemos de Dios, más ganas vamos a tener de cuidar lo que es de Dios. Así que no descuidemos nada de lo que es de Cristo. Es necesario estar en los negocios del Padre. Y para terminar, voy a hablarte de Colosenses. Este texto también es muy conocido, lo hemos nombrado ahora también, pero para terminar vamos a hablar sobre Colosenses. Muy bien. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si ahora nosotros hemos resucitado con Él, ahora vivimos con Él, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas que son de arriba, los negocios del Padre. Dice, y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Perdón, está escondida con Cristo en Dios. Dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Y fíjate el llamado del apóstol Pablo a que se busque lo que es de arriba. Ya hemos hablado también en algunas ocasiones sobre esto, sobre buscar las cosas de arriba, pero qué importante es la identidad. Por eso Jesús manifestó su identidad. Y ahora te concluyo con esta revelación para que nosotros entendamos lo importante que es la identidad. Cuando María se acerca a Jesús, le dice, tu padre y yo te estábamos buscando. Atento, tu padre y yo te estábamos buscando. Y Jesús le responde, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora fíjate ese juego, esa respuesta de Jesús definía la identidad de Jesús. Claro, él nunca rechazó a José como el padre, que no es su padre biológico, evidentemente, porque Jesús no tenía padre biológico, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero María viene y dice, tu padre y yo te buscábamos. Y Jesús le responde, es necesario estar en los negocios de mi Padre. Claro, Jesús se estaba refiriendo a los negocios del Padre Celestial y no a los negocios del Padre natural. Qué hermoso, ¿verdad? Entender esto como la identidad con la cual, la identidad la revelación de la identidad que yo tenga es lo que me va a definir hacia qué negocio yo quiero involucrarme, en qué negocio me quiero involucrar. Por eso Jesús lo que hizo fue decir, sí, tú y mi Padre me estáis buscando, pero para mí es necesario estar en los negocios de mi Padre Celestial, de donde yo pertenezco. Yo soy el Hijo de Dios. Y como soy el Hijo de Dios, yo debo dedicarme a lo que mi Padre me ha encomendado. Qué bueno poder entender esto. Cuando nosotros tenemos esa revelación de la identidad de lo que somos, no vamos a estar paralizados ni enredados en los negocios de la tierra,
sino vamos a buscar los negocios del Padre. Creo que este tiempo debe de alimentar un deseo por Dios y por su reino. Este tiempo debe de alimentar un deseo por Dios y por su reino. Gloria a Dios. Y creo que es bueno que nosotros, bajo este entendimiento, podamos definir nuestra vida a los negocios del Padre, a los negocios de la tierra. Dios está trabajando. Iglesia, amado, amada, siervo, sierva, cualquiera que nos esté viendo ahora, solamente decirte que es una oportunidad de Dios para que lo conozcas más, para que te acerques más, para que puedas conocer su amor, su misericordia, su bondad, su gracia, su salvación, para que puedas conocer más allá de lo que quizá hasta ahora puedes conocer. Es tiempo de que se alimente un deseo por Dios y por su reino. Así que Dios está poniendo hambre. Dios está definiendo para que nosotros podamos vivir en las cosas de arriba. ¿Sabes? Te bendigo. Creo que esta palabra ministra nuestros corazones, nos define nuevamente a permanecer en los negocios del Padre. Y necesitamos que cuando termine este tiempo, la iglesia explote en un fuego de pasión, de adoración, de entendimiento de Dios, de entendimiento de gracia de Dios, de entendimiento de la bondad de Dios, de entendimiento del poder de Dios, de entendimiento de la gloria de Dios. La iglesia debe explotar en un fuego cuando terminemos este tiempo. Y creo que Dios lo está preparando todo. Así que busquemos las cosas de arriba. Gloria a Dios. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, por darnos tu palabra, Señor, por enseñarnos tu caminar, por mostrarnos tu corazón. En Jesús se ve tu corazón, Señor, porque Jesús es el reflejo de tu corazón a los hombres. Es el reflejo de tu corazón, Dios mío, hacia la humanidad. Yo oro, Padre, para que cada persona que me está viendo, Señor, ahora que está viendo esta palabra, que está escuchando tu palabra, Señor, pueda recibir de ti, Señor, luz, revelación, entendimiento, pasión, fuego. Padre, pueda recibir de ti más, oh Dios, mucho más de lo que piensa o desea. Yo oro, Espíritu Santo, para que se cumpla tu propósito en cada persona, para que vengan al conocimiento de Dios y para que después de este tiempo, encendidos como luminares en el mundo, podamos iluminar mucho más de lo que hasta ahora hemos iluminado. Nuestra luz pueda ser más resplandeciente, Señor, porque hemos sido purificados, más limpios, y se vea mejor a Cristo en nosotros. Padre, gracias. Buscamos las cosas del Padre. En los negocios del Padre nos es necesario estar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo tu vida, ahí donde estás, y te doy gracias por haberte conectado. Así que queremos darle el tributo, la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Dios te bendiga, tengas un buen día y la paz de Cristo sea contigo.